Me daba miedo de que agarré el avión. Una, dos, tres. Amén. Gloria a Cristo vive, hermanos. Gloria a Dios. Vamos a dar inicio esta tarde. Vamos a alabar a Dios. Vamos a cantar y aplaudir a Cristo, que Él se lo merece. Vamos a cantar este canto. Tuya la gloria es. Con todo el corazón, ayúdenos. Tuyo es el poder, Jesús. Tuya la gloria es. Tuyo es el dominio, Señor. Tuya la gloria es. Tuyo es el poder, Jesús. Tuya la gloria es. Tuyo es el dominio, Señor. Tuya la gloria es. Que toda la tierra alabe, Señor. Tuya la gloria es. Que todos los pueblos proclamen tu honor. Tuya la gloria es. Desde la eternidad, tu gobierno es autoridad. Nuestra voz se levantará para siempre proclamar. Tuyo es el poder, Jesús. Tuya la gloria es. Tuyo es el dominio, Señor. Tuya la gloria es. Tuyo es el poder, Jesús. Tuya la gloria es. Tuyo es el dominio, Señor. Tuya la gloria es. Que toda la tierra te alabe, Señor. Tuya la gloria es. Que todos los pueblos proclamen tu nombre. Tuya la gloria es. Desde la eternidad, tú gobiernas con autoridad. Nuestra voz se levantará para siempre proclamar. Tuyo es el poder, Jesús. Tuya la gloria es. Tuyo es el dominio, Señor. Tuya la gloria es. Oh, sí, Señor, tuya la gloria, Padre. Gloria a Cristo Jesús. Vamos a cantar este otro canto, al que me ciñe de poder, aleluya, con todo el corazón. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es. Dígaselo. Solo a Él le alabaré, solo a Él le exaltaré. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es. Solo a Él le alabaré, solo a Él le exaltaré.
Vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a cantar este canto. Somos un pueblo de Dios. ¿Cuántos saben que somos un pueblo? Aleluya, adquirido por Dios, dice la Biblia. Somos un pueblo de Dios. Dígaselo. Somos un pueblo especial. Aleluya. Amén. Vamos a cantar un poco más despacio esta tarde, hermanos. De gloria en gloria, el Señor Jesucristo nos lleva de gloria en gloria. Si no fuese por Él, estuviéramos derrotados, pero porque tenemos a Jesús, tenemos victoria, porque somos más que vencedores en Él. Vamos a cantar este canto de gloria en gloria, levantando nuestras manos con todo el corazón. Dígaselo al Señor. De gloria en gloria te veo. Saber más de ti, mi Dios, cuán buen alfarero. Quebrántame, transfórmame, moléame a tu imagen, Señor. Quiero
Señor, aleluya, gracias, Señor Jesús. Oh Dios glorioso, tú eres digno de gloria y honra, Padre. Este es mi deseo, honrarte a ti con todo mi ser. Te adoro a ti. Con todas mis fuerzas te alabaré, te alabaré. Mi adoración eres tú. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tú en mí. Este es mi deseo, honrarte a ti con todo mi ser. Te adoro a ti. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada partida, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Vamos a alabar a Cristo. Señor, bendito sea tu nombre, Dios. Aleluya, gloria a Dios poderoso. Dios es digno de alabanza, Dios es digno de adoración. Qué bueno que bendecimos su nombre, gloria a Cristo. Vamos a orar, hermanos, hay que orar. Vamos a seguir contendiendo en Cristo por milagros. ¿Cuántos buscan por un milagro de Dios? Aleluya, vamos a seguir orando por ello. Vamos a seguir contendiendo, levantando en oración a todos los que estamos creyendo en Dios por un milagro. No se olviden que estamos levantando en oración a nuestra hermana Margarita, que el Señor haga un milagro en su vida. Ella está aquí con nosotros, gloria a Cristo Jesús, aleluya, amén, aleluya. Ella está peleando con el cáncer, amén. Sabemos de que tenemos a un Dios victorioso, sabemos de que Cristo es el Señor de señores, Rey de reyes. Para Él no hay nada imposible. Eso vamos a orar también por Yolanda, la amiga de Richard, que el Señor la siga ayudando, que el Señor la sane en el nombre de Jesús. Vamos a orar también por la hermana Vicky, que ya pronto la van a operar de su rodilla. Creer en Dios por fortaleza, que el Señor obre y tome dominio en esa área. Vamos a orar por los que no están con nosotros. Vamos a seguir creyendo en Dios por los resbalados, los que no han venido por mucho tiempo, pues para mí son resbalados, se han resbalado. Vamos a creer en Cristo para
que el Señor los traiga de regreso, que el Señor los salve, que el Señor los alcance, que el Señor les abra puertas, y otras también que las cierre puertas para que puedan llegar a Cristo Jesús. Amén, gloria a Cristo Jesús, aleluya. Vamos a creer en Dios por eso. Vamos a orar por hermana Lulu, que tuvo que hacer un viaje, a creer en Dios, que Dios la proteja, que Dios la ayude. Vamos a orar por la conferencia que viene para esta semana, ya para el día de mañana en Tempe, Arizona, con el pastor Mark Olson. Que el Señor tome dominio de eso. Y también vamos a orar por mi pastor, que desafortunadamente fue a Ciudad de México y regresó con el COVID-19. Eso vamos a orar por él, está en cuarentena. Y Dios fortalezca. Estuve hablando con él, dice que es algo nasty, dice, es algo nasty, es algo horrible, dice, es feo eso. Vamos a creer en Dios. No tuvo que ser hospitalizado, está en su casa haciendo cuarentena. Que Dios lo restaure pronto y que el Señor, aleluya, lo ayude en este tiempo que se contagió. Vamos a orar por eso en el nombre de Jesús, y que la hermana también tenga fortaleza y pues que no se contagie, que Dios pueda estar ahí al tanto de los dos. Viven solos en una casa, vamos a creer en Dios por ellos, que el Señor los ayude, aleluya. Oramos por el pastor Micho, nuestro líder, pastor Greg Micho también, que el Señor los siga bendiciendo, que el Señor los siga ayudando, que el Señor los salve, que el Señor los tenga a salvo, más bien, están salvos, gloria a Cristo Jesús, que el Señor los tenga a salvo con este tremendo ministerio que tienen en todo el mundo. Vamos a confiar en ellos en el nombre de Cristo Jesús, aleluya. Vamos a orar. Entonces sí, le voy a pedir a Marcos que nos abra en una oración y que nos lleve al trono de Dios, pero antes todos juntos clamemos por nuestro milagro y creamos en Dios por esta congregación también en el nombre de Jesús. Vamos a orar. Padre, te pedimos esta tarde, Dios, una vez más estamos aquí, Dios, clamándote a ti, mi Dios, porque tú eres nuestro Dios poderoso, Jesús. Padre celestial, tú, Dios, puedes, Jesús, Señor, hacer los milagros que te estamos pidiendo, Señor, te lo pedimos en tu nombre. Nombre de Jesús, Padre Santo, tu palabra nos dice que lo pidiéramos en tu nombre, Dios. Te pedimos por nuestro pastor Rice, Dios, que lo sanes, Padre Dios, reprendas ese espíritu, Dios, de enfermedad en el nombre de Cristo, Padre. Obra, Dios, en este lugar, en esta iglesia, Señor, oh Dios, te pido por los resbalados, Señor Jesús, que tú obres en las vidas de ellos, Señor. Salva almas, mi Dios, ayúdanos a alcanzarlas, Maestro. En tu nombre te lo pedimos, Señor, esta tarde. Señor, venimos delante de tu presencia esta tarde, Señor, te pedimos, Señor, que sigas, Señor, haciendo milagros, Señor, en nuestros hermanos, Señor, que nos sigas protegiendo, Señor, del COVID-19, Señor, que sigues sanando a nuestro pastor, Señor, Pastor Rice, Señor, que nos sanes rápido, Señor, y que te pido, Señor, con Marita Montiel, que nos sanes totalmente, Señor. Te pido, Señor, que nuestros líderes, Señor, que siguen tocando corazones, Señor, para tu reino, Señor, y que esta palabra de esta tarde, Señor, que nos toque, que nos cambie, Señor, en nombre de Jesús. Amén, gloria al Señor Jesús. Gloria a Dios. Ahí, dígale hola a su hermano de lejitos, dígale cómo está, bendígalo, dígale que Dios le bendiga ahí. Gloria al Señor Jesús, aleluya. Amén, pues bienvenidos a la casa del alfarero, iglesia de compañerismo cristiano. Qué bueno que están con nosotros aquí en esta tarde, que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a seguir creyendo en Dios por lo que estamos haciendo aquí en esta ciudad de San Diego. Tenemos servicios todos los domingos, aquí estamos a la 1:30, arrancamos para el servicio. Ustedes sigan invitando a personas, sigan creyendo en Dios por milagros. Y también los jueves estamos de regreso aquí en este lugar a las 7 de la tarde empezamos el servicio y a las 6 es la oración. Te invitamos a que vengas a orar y creer en Dios por esto. El sábado vamos a tener evangelismo, no se olviden, hermanos, el sábado evangelismo tenemos aquí a las 10 de la mañana y a las 11 vamos a salir para la gloria y la honra de Cristo Jesús. Amén, aleluya. Nosotros no estamos impuestos a tanto calor que ha subido hasta 114 y es sorprendente y no estamos acostumbrados, amén, aleluya. Pero este sábado que viene no va a estar tan caliente, hermanos. Vamos a creer en Dios por favor de Dios, que el Señor nos dé un buen clima para poder alcanzar almas en el nombre de Cristo Jesús. Amén, aleluya. Estén al pendiente, la conferencia empieza mañana. Les voy a mandar el link para que ustedes puedan ver la conferencia, escuchar los sermones en Tempe, que es
el pastor de mi pastor, el que se encarga de ello. So vamos a confiar en el Señor. La iglesia madre de nosotros es la iglesia más grande de la iglesia del pastor Mark Olson, y es muy importante que nosotros estemos conectados, amén, porque somos de esa ala. Esta tarde está también el pastor Mark Olson, el pastor de mi pastor, predicando en la iglesia madre. Te quiero invitar, si tienes la oportunidad, haz todo lo posible por ir. Está desde el viernes, sábado y domingo haciendo un llamamiento para la iglesia madre. Esta tarde empieza el servicio a las 6 de la tarde allá en la iglesia madre. Te animo a que vayas y hagas todo lo posible. Sería una buena bendición y poder estar ahí representando esta iglesia ahí, la iglesia madre, a las 6 de la tarde en Claremont Mesa. Ustedes ya saben dónde queda. Te animo a que hagas todo lo posible para que podamos apoyar a nuestro pastor allí en la iglesia. Gloria al Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. La palabra de Dios nos habla, hermanos, acerca de dar y nos habla acerca de ser generosos. Nos habla de las bienaventuranzas. Estaba leyendo en la Biblia lo que dicen las bienaventuranzas, y el Señor pensó en algo que nosotros íbamos a pasar, que íbamos a experimentar, y empezó a hablar y predicar, porque esta es una predicación la cual él estaba predicando en el monte, y empezó a hablar y empezó a decir: bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos es el reino de los cielos, de ellos es el reino de los cielos. Note lo que dice el Señor. Empezó a hablar de dar, empezó a hablar bienaventurados, o sea, felices los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Empezaba a decirles que el reino de Dios era para ellos. Y luego dice en el versículo 5: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Otra vez, recibirán la tierra por heredad. El Señor está dando. En el versículo 6 dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Otra vez el Señor está dando. Y trata de dar y de ser generoso. En el versículo 7: bienaventurados misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Las bienaventuranzas, usted las lee y sigue diciendo el versículo 8: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Empieza a hablar de cómo nosotros vamos a recibir bendición tras bendición, una y otra vez, bienaventurados los que son vituperados por mi causa, porque ellos recibirán su recompensa. Y empieza a hablar y empieza a predicar acerca de que Él es un dador. Nosotros probablemente hemos sufrido escasez, pero hemos estado sirviendo a Dios. Hemos sufrido tribulación, pero hemos mantenidonos firmes. Hemos sufrido enfermedad, hemos sufrido todo lo que nos dice la palabra de Dios en las bienaventuranzas probablemente, pero el Señor está notando todo lo que nosotros hacemos para la gloria y la honra de Dios. No importa, el Señor no se fija en cuánto dinero nosotros damos o cuánto no damos. Lo que sí se fija es nuestro corazón, cómo lo estamos dando. Por eso la Biblia dice que lo demos de todo corazón y con un corazón alegre, lo que estamos dando a Dios, con un corazón alegre. Y todo lo que sea, ya sea que das bastante, ya sea que das un poco, para Dios sí cuenta, y Dios toma nota de ello. Y es cuando Dios dice: bienaventurado eres, o sea, felices eres, porque tú vas a recibir consolación, vas a recibir la tierra por heredad, vas a recibir el reino de Dios. No es comprado, pero es porque tú estás obedeciendo a Dios. Eso es lo que Dios nos enseña en su palabra. Había una multitud escuchando este sermón del monte, porque es un sermón en las bienaventuranzas, y todos escuchaban lo que el Señor estaba enseñando. Gozaos y alegraos, dice la Biblia, dice, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros, dice la palabra de Dios. ¿Cuántas veces hemos dado y cuántas veces hemos sacrificado para la gloria de Dios? Una y otra vez, incontables. Todo lo que has aportado, todo lo que has dado, todo lo que tú has ayudado a esta congregación, Dios toma nota y Dios va a dar tu recompensa. Tarde o temprano el Señor te coronará
El Señor te bendecirá porque tú has sido fiel. Yo te animo a que sigas siendo fiel, que des tu diezmo, tus ofrendas, porque se trata de servir a Dios, se trata de ser fiel y de ser leal a Dios. Al mundo no le importa si tú eres fiel o si tú eres leal. Al mundo no, pero a Dios sí. Dios sí mira la fidelidad y la lealtad a tu iglesia, a la voluntad de Dios, y eso es muy importante porque el Señor va a coronar y va a bendecir a todos aquellos que son fieles y leales a su palabra. Con eso le voy a pedir a Marcos que pase al frente y pueda tomar la ofrenda en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por la oportunidad que tú nos das de dar, Señor. Gracias por la salud, gracias, Señor, por las bendiciones, por las finanzas que recibimos nosotros, Señor. Te damos con todo el corazón, Señor, y respondiendo en obediencia a nuestro diezmo, nuestras ofrendas, Padre Santo. Te pido, Dios, también por tu pueblo, por cada persona, cada hermano, cada hermana, Dios. Bendícelos, Padre Santo, bendícelos con salud, bendícelos con finanzas, con recursos, Padre. Bendícelos con las grosuras de la tierra, como tú dices en tu palabra, Padre, para tu pueblo. En el nombre de Jesús, Señor, te damos toda la gloria porque tú eres el que das todas las cosas, Dios. Tú eres el que nos ayudas, el que abre puertas, el que abre brecha, Señor, donde no hay. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Quién soy yo para que me tropieces y escuches mi clamor? Es verdad lo que tú hoy me dices, que me amas, me Amén. Gracias, músicos. Dios los bendiga. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, bienvenidos a la Casa del Alfarero, Iglesia de Compañerismo Cristiano. Qué bueno que están aquí. Gloria a Dios. Es siempre una bendición poder contar con ustedes. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a la Biblia. Vamos al texto. Vamos al libro de Proverbios, capítulo 2, en el versículo 20. Perdón. El libro de Proverbios, capítulo 2, versículo 11. Hoy quiero hablar un tema titulado Apartarnos del mal. Apartémonos del mal. Aleluya. Eso es lo que quiero compartir con ustedes en esta tarde, en este texto. Este texto que vamos a leer nos habla acerca de la vida que nosotros tenemos que tomar, las decisiones que tenemos que tomar basadas en dos cosas muy importantes que nos menciona el versículo 11. Lo vamos a ver en un momento. Nos habla de discreción, de cómo nos va a guardar, nos habla de la inteligencia que nosotros debemos de adquirir, que nos va a preservar. La discreción puede aplicarse en diferentes situaciones, pero en general se trata de una sensatez en forma de actuar. Muchas veces nosotros como padres de familia, muchas veces como hermanos decimos: ay, hermano, sé discreto. ¿Cuántos de ustedes han dicho eso? Sé discreto, ¿no? Un poco. A veces nosotros le enseñamos a otros que van aprendiendo en la vida y hemos adquirido inteligencia. La inteligencia es una capacidad de elegir. Cuando eres inteligente, ves tú varias posibilidades, ves opciones, porque quieres traer una solución al problema que tú tienes.
Pero basado a esto, vamos nosotros a ver a la luz de la Biblia, porque continuamente nos enfrentamos por caminos, continuamente estamos haciendo decisiones y debemos de ser inteligentes en cuanto a la forma de vivir, en cuanto a la forma de ser hijos de Dios, porque debemos de permanecer salvos. ¿Cuántos pueden decir amén? Debemos de permanecer en el camino de Dios y no apartarnos del camino, sino que permanecer en Cristo. Vamos a leer el libro de Proverbios capítulo 2, en el versículo 11, otra vez, hasta el versículo 16. Dice la Biblia: la discreción te guardará, te preservará la inteligencia, para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas verdades son torcidas y torcidos sus caminos. Serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras. Padre, te damos gracias una vez más porque tú, Jesús, nos hablas, porque tú nos enseñas por medio de tu palabra. Gracias por tu palabra, Dios, que nos dirige, que nos salva, Dios. Ayúdanos a permanecer en el camino y a hacer buenas decisiones, Dios, en todo momento. Mientras estamos vivos, Señor, danos inteligencia, sabiduría para poder permanecer en ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuáles son las decisiones que debemos de tomar en nuestra vida aplicando la discreción y la inteligencia? Bueno, la palabra de Dios aquí en el versículo 12 nos dice: para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades. En primer lugar, hermanos, debemos de apartarnos del mal camino, porque hay caminos que parecen que nos llevan a un buen lugar, pero al final, el final no es muy feliz. A veces hacemos decisiones y tomamos la decisión de tomar ese camino, pero sin orar, sin pedirle a Dios dirección, sin escuchar la voz de Dios, sin escuchar el consejo de Dios, y sin embargo tomamos esa decisión, tomamos ese camino. Yo me acuerdo que cuando éramos jóvenes en mi casa, cuando todos éramos jóvenes en mi casa, mis 6 hermanos, me acuerdo que a los 14 años de edad, 13, 14 años de edad, decidí ya no obedecer a mi papá. Mi mamá pues no estaba enferma, no es como si no estuviese, estaba, pero es como si no estuviese. Hablando del mundo, hermano, estábamos en el mundo, teníamos influencias malas, trabajamos en un lugar donde lo único que escuchabas eran perversidades, eran hombres inicuos, hombres impíos, hombres sin temor de Dios. Y nosotros estábamos jóvenes, unos niños aún todavía, y aprendimos a caminar como ellos. A los 14 años de edad, mis hermanos, que tenían otros 16, otros 18, no obedecían la voz de mi papá, no obedecían a Dios, no obedecíamos más bien a los consejos de nuestro padre. Decidimos hacer nuestras propias cosas, y en cuanto menos pensábamos, en cuanto menos nosotros vimos las cosas que estaban cambiando radicalmente, empezábamos a tomar alcohol, empezábamos a apartarnos más de la casa, ya no llegábamos a nuestra casa. De repente empezó a empeorar la cosa, de repente hacíamos fiestas, y de repente me encontraba despertando por la mañana en las calles, por las malas decisiones, por no obedecer. Y este era el camino que nosotros llevábamos. Para nosotros era una felicidad poder convivir con los amigos, poder reír, poder decir toda clase de perversidades con ellos. Era nuevo todo, pero estábamos yendo a 100 millas por hora sin freno. Y poco a poco estábamos alejándonos de los morales que nuestro Padre nos había enseñado. Estábamos haciéndolos a un lado. Gracias a Dios que el Señor nos alcanzó, que el Señor me alcanzó, que a los 16 años vine a este lugar, a este país, y aquí en este país me hablaron de Dios, y fue donde mi camino empezó a dirigirse al buen camino, donde le di mi vida a Jesucristo,
donde empecé a realizar, empecé a pensar y empecé a analizar. A los 17 años de edad estaba salvo, convertido radicalmente, había dejado el alcohol, había dejado todos los amigos que tenía en el pasado. Bueno, más bien ellos me dejaron porque les prediqué la palabra de Dios y ya no quisieron estar conmigo. Me dijeron que era un homosexual, que ya no era hombre, que porque ya no tomaba. Bueno, me dijeron un montón de cosas. Pero yo sabía que estaba haciendo buenas decisiones. Hoy, la mayoría de todos esos amigos han muerto. Algunos se suicidaron, se dieron balazos en la cabeza. Acabamos de estar con uno hace unos cuantos meses en el hospital. Gracias a Dios, oré con él, le dio su vida a Jesucristo. Con los cuales tomábamos, con los cuales nosotros hacíamos cosas, robábamos, hacíamos de todo. Todos ellos terminaron en mal camino, enfermos y probablemente en el infierno. Nosotros debemos de apartarnos del mal camino. Dice la Biblia, para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades. Muchas veces el mal camino, hermanos, puede ser muy atractivo, muy llamativo, muy tentador. Entonces, es malo. El mal camino es malo porque su final siempre es malo. Un final de fracaso, un final de amargura, un final de esclavitud, un final de muerte. Un final horrible donde nosotros no queremos terminar. Queremos terminar con Cristo. ¿Cuántos pueden decir amén? Queremos terminar escuchando la palabra que el Señor nos dice: bien, buen siervo y fiel, entra al gozo de tu Señor. Nosotros queremos terminar en ese lugar. Queremos terminar salvos, queremos terminar con Dios en el buen camino. Por eso debemos de apartarnos del mal camino. Por eso debemos nosotros de pedirle a Dios, amén, que podamos permanecer en el buen camino. Estaba yo orando y el Señor me decía: quiero que prediques esto. Le digo: Señor, pero pues la mayoría de la iglesia son mayores que yo. Ellos están para enseñarme a mí el buen camino. Dice: tú predícale. Bueno, mi hermana Mari no es más jovencita que yo, ¿verdad? Se ve más viejita, pero no se crean, hermanos. No se crean, hermana María. Ella sabe. Yo sé con quién, pero gloria a Dios. Yo sé que la hermana no se va a resbalar por eso. Sí, hermano, porque a veces que hay hermanos que les pica un mosquito y se van de la iglesia. ¿No? Sí. Aleluya, gloria a Cristo Jesús. Pero debemos de terminar en buen camino, debemos de mantenernos en el buen camino. O si estamos en mal camino, volvernos a Dios para no terminar en amargura, para no terminar en esclavitud de alguien, para no terminar nosotros muertos en algún lugar. Hoy en día, en la generación, en el tiempo que nosotros estamos viviendo, todo puede suceder, en un instante todo puede suceder. Y si andamos en mal camino, entonces no queremos nosotros terminar de esa forma, porque la Biblia nos dice: para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades. En el trabajo, ¿cuántas personas? Muchas veces cuando trabajamos con otros compañeros, ellos hablan perversidades. Me acuerdo que cuando trabajaba yo en una compañía, especialmente compañías de construcción, es sorprendente cuánta perversidad. Me acuerdo que estaba yo en la mañana temprano platicando con una persona. Cuando llegamos a la compañía tenemos que llegar temprano y esperar a ver dónde nos iban a mandar. Y había hombres perversos y que solamente hablaban iniquidades y cosas feas, cosas perversas. Y de repente yo estaba hablando con una persona de Dios, y de repente una persona perversa que se levanta en medio de la plática y viene y puso su cara enfrente de mí, empezó a maldecirme, a decirme perversidades y muchas otras cosas más, porque yo estaba hablando de Dios. Era un espíritu, ya sabía con quién estaba tratando, y en ese momento pues estaba firme, gracias a Dios, aleluya, amén. Y yo solamente le dije: te reprendo en el nombre de Cristo Jesús. Y fue algo como que se le aflojaron las rodillas
y se empezó a echar para atrás y para atrás y no dijo otra palabra más, porque estaba hablándole y predicándole a otra persona, pero la persona que empezó a hablarme me habló de perversidades, de maldiciones en mi cara. Y lo único que hizo cuando le dije, te reprendo en el nombre de Cristo Jesús, simplemente se quitó y se hizo a un lado. Los hombres perversos, hermano, te quieren apartar del camino. Las perversidades que nosotros vemos hoy en día, todas las cosas que nosotros estamos pasando hoy en día como iglesia de Cristo. Hoy la iglesia de Cristo es un milagro, déjame decirte. Hoy la iglesia de Jesucristo, si permanece firme en santidad, es un milagro, porque estamos viviendo una generación donde lo vemos todo, donde cristianos ríen. Dice que hay un lugar, no sé, una vez me encontré una página de chistes cristianos. ¿Qué es eso? ¿Chistes cristianos? Dios reprenda al diablo. ¿Cuántos pueden decir amén? Eso no debe de existir. Pero por eso el mal camino, el diablo lo pone, y muchas veces nosotros podemos caer en eso. Ya ves que en WhatsApp tú puedes poner cosas de las cuales tú quieres compartir, compartes fotos. Y esta semana compartí unas, ahí puse una ensalada y de repente un hermano de otra iglesia me manda unas fotos y unas cosas y yo dije, ¿qué me está mandando este? Dice, discúlpeme pastor, dice, es que lo vi muy chistoso y quería compartirle. Y yo casi le decía, a mí no me andes mandando cosas chistosas. Que no me pareció simplemente para mí que me estuviera compartiendo algo que para mí es perverso. Pastor, tanta santidad, sin santidad nadie verá al Señor. Y entonces simplemente no me reí por el chiste, por las cosas. Le dije, Dios te bendiga, tengas un buen día. Pero hoy en día la iglesia, hermanos, la iglesia de Cristo como cristianos, debemos de permanecer y de permanecer en el buen camino de Dios para no apartarnos del camino de Dios. Para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades, nos dice la Biblia. Por eso debemos de permanecer salvos en Cristo Jesús. Y no ser parte del mal camino, o no desviarnos, o no irnos a otro camino, sino permanecer en el Señor. En segundo lugar, la Biblia nos habla en el versículo 12, apartarnos de las personas que solamente hablan perversidades. En el versículo 12, si tú ves ahí la palabra de Dios, dice, para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades, dice la Biblia. Esto es algo, hermano, que muchos de nosotros como cristianos no le ponemos atención, no le damos importancia, pero debemos de ponerle importancia. Pensamos que no hay ningún problema o ningún peligro en tener amistades cercanas con personas que solamente hablan perversidades, pero sí las hay. Una vez mi esposa estaba platicando con una hermana que llegó a la iglesia y me estaba contando mi esposa la otra vez en la noche, me estaba diciendo, ¿te acuerdas de la hermana tal? Y le dije, oh sí, ¿cómo está? Mucho tiempo que no dice, oh, aquí está en Tijuana. Y dice, wow, le digo yo, wow, qué bien. Y ya me dice, fíjate que una vez ella me contó que nos admiraba. Y le dije, ¿por qué? Dice que le contó a mi esposa que porque nosotros no caíamos en los chistes que ella comentaba o en las cosas, y que nosotros no íbamos y nos juntábamos a unas fiestas paganas, o si íbamos por un ratito simplemente para felicitar al cumpleañero o algo así, nada más, pero que nos admiraba por eso. Y eso cambió su forma de pensar y la perspectiva que tenía esa persona de los cristianos. O sea, que es importante que tú y yo permanezcamos en el buen camino, y que las amistades que nos están viendo como cristianos vean que somos verdaderos cristianos, vean que somos hijos de Dios, que sí existe un cristianismo verdadero. Cuando nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra, el Señor se reveló a sí mismo por medio de Jesucristo. Nuestro Dios se reveló por medio de su Hijo, de cómo es nuestro Dios: manso,
de cómo es nuestro Dios humilde de corazón, de cómo es nuestro Dios verdadero, de cómo es nuestro Dios. La gente empezó a ver a Dios por medio de Jesucristo. Déjame decirte, hermano, nosotros solos no vamos a poder cambiar y no vamos a poder mantenernos en el camino. Necesitamos al Espíritu de Dios. Necesitamos que el Espíritu de Dios nos ayude y que esté con nosotros para mantenernos en el camino correcto, para mantenernos en el camino de Dios. Mantenernos en Cristo. Hay personas que hablan vulgaridades, que solamente hablan de sexo, de violencia, de adulterio, etc. Pero la palabra de Dios declara que si hay problemas en alguna situación en nuestras vidas, de enredarse con personas perversas, debemos nosotros de apartarnos y mantenernos en el camino. Porque las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. En 1 Corintios 15:33 dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Sí? Las buenas costumbres. Nuestro papá nos había enseñado de chicos morales. Mi papá no era salvo, pero era una persona educada, una persona que nos mostró trabajadora, respetaba a nuestra madre todo el tiempo. Probablemente allá fuera de la casa hizo de las suyas, pero en nuestra casa nos enseñaba, aunque él estaba mal, mundano. Pero en nuestra casa nos enseñó un montón de cosas buenas, que nos beneficiaban y nos enseñaban a respetar. Cuando llegaba una persona o no había una silla, rápido corría una persona a darle la silla de nuestros hermanos, porque estábamos enseñados así. O le dábamos un vaso de agua. Cualquier cosa, pero nuestro papá nos enseñó todas esas cosas. Pero cuando empezamos a desviarnos y a ir con otros hombres perversos, empezamos a cambiar y a ser como los otros hombres perversos. Llegué al grado, hermanos, cuando estaba en el mundo, llegué al grado de robarme cigarrillos y dárselos a mi propio padre. Le dije: aquí a papá. Y dice: tú, muchacho, ¿de dónde agarraste esto? Usted fúmeselos, porque vi que una vez fumó. Nunca había fumado mi papá. Y cuando lo vi una vez, simplemente decidí robarme unos cigarros y traérselos y dárselos a él. Y nada más le hacía. Empezábamos a cambiar las buenas costumbres que nosotros teníamos. Éramos mundanos, pero teníamos buenas costumbres. Y esto empezó a suceder. Como hijos de Dios, hoy en día, déjame decirte, de repente nosotros les enseñamos a nuestros hijos, y déjame decirte, hermano, no hay que parar de enseñarles buenas cosas. ¿Cuántos pueden decir amén? De enseñarles, o pararnos cuando empecemos a ver que estamos desviándonos por mal camino. ¿Cuántos saben, hermanos, a aquellos tiempos de los 80s, que de repente en la era de los cholos, ¿no es cierto, hermano? Que en la secundaria, aquí en la high school, todos cholos, había mujeres muy bonitas y agarraban a cholos aunque estaban feos. No, porque caminaban así. Y traían los pantalones acá abajo, hermano. Y ahí iban. Ya ni sé ni cómo le hacían, hermano. Ya perdía los años, hermano. Antes les arremedaba muy bien. Me acuerdo que mi prima, hermanos, traía un muchacho chaparro, feo, bueno. Mi prima bien bonita. Pero mi tía va a estar escuchando el mensaje al rato, ¿no? Pero ella sabe, amén, gloria a Cristo Jesús. Se va a reír. Pero muchas veces en esos tiempos había personas que se contagiaban con lo que otros en el mundo practicaban. De repente, ¿no te has dado cuenta que de repente si tú estás envuelto en algo o te vas por un mal camino,
y estás viendo tanto eso que de repente terminas hablando como lo que estás tú practicando. O te juntas con una persona y esta persona habla y habla tanto y de repente terminas hablando como ellos o actuando como ellos. Tú debes ser el hijo de Dios que Dios ha hecho y ha cambiado. Cuando se puede decir, tú debes de ser el hombre y la mujer original que Dios ha hecho. Tú debes de ser la persona que el Señor te ha hecho en tu vida, apartándonos del mal camino. Si nosotros no le pusiéramos freno a nuestros hijos, ellos se desfrenaron. Por eso es bueno enseñarles y decirles o mostrarles el camino. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. En tercer lugar, apartarnos de los cristianos carnales y mundanos. En el libro de Proverbios capítulo 2 versículo 13 dice la Biblia que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas. Lastimosamente muchas veces es más dañino para nuestra vida tener amistades cercanas con un cristiano carnal, con un cristiano mundano, que con un inconverso. El cristiano mundano y carnal siempre tiene pretexto, siempre tiene un argumento para convencernos de hacer lo que él o ella quieren hacer, usando la Biblia también por conveniencia. Oh, pastor, es que yo la verdad, sí, mira, así soy, pero yo necesito una mujer, necesito todo el tiempo y necesito sí, hermano, pero cásate en vez de andar fornicando. Pastor, es que la verdad yo no puedo dejar el alcohol porque pues es algo que ya por muchos años mi papá mi abuelo era borracho y pues yo también soy medio así, me echo una de vez en cuando. Es una mentira. ¿Sabes de la Biblia? Son cristianos carnales. Son tan carnales que todo el tiempo, hey, ¿qué tal, carnal? ¿Cómo estás? ¿No? Y eso es algo que la Biblia nos enseña que es un mal camino. Y eso es lo que dice la Biblia que debemos nosotros, personas que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas. Esas personas son los tibios, son personas que conocen de la verdad, pero sin embargo están resbalados en su corazón. La palabra de Dios en 1 Corintios 5 del 9 al 11 dice: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, con los ávaros o con los ladrones o con los idólatras, pues en tal caso os será necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con tal ni aún comáis. Wow, esto está tremendo, hermano. Está tremendo. Porque el apóstol Pablo está amonestando a los corintios por lo que está pasando en la iglesia. Habla de los que están en el mundo, pero también habla de los que están en la iglesia. Está escribiendo y está tratando de decirles: hermanos, nosotros no podemos desviarnos de ese camino. Los de Corinto sabían lo que tenían que hacer, sabían de la verdad, era una iglesia ya estable. Y el apóstol Pablo les estaba diciendo y amonestando de los hermanos que estaban en mal camino. Tanto que los está amonestando que ni siquiera coman con ellos. Puedes tú imaginar. Cuarto lugar, debemos de apartarnos de los vicios de las personas que nos incitan a vicios. En el libro de Proverbios 2:14 dice que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio.
Si algo afecta, hermanos, nuestra vida, nuestras finanzas, nuestra familia, nuestro matrimonio y nuestro futuro, son los vicios. Los vicios. Los vicios que tenemos, o que tienen más bien las personas, los amigos. ¿Cuántos saben que los mundanos toda la semana quieren estar de fiesta? Toda la semana quieren tomar, toda la semana quieren... Conozco a una persona, a un cliente que tengo, y continuamente estoy dando estimados y voy a su casa. Y noté algo, que cada vez que voy a su casa hay unos vecinos que él tiene. Y he ido ya varias veces a esa casa con este cliente. Ayer fui. Y cada vez que voy, hermano, a esa casa, los vecinos que están al lado están ahí en su yarda, hablando y platicando. Pero cuando llegas te da un olor a marihuana, hermano, que tú dices, uy, ¿de cuál es? Puro zorrillo. Yo digo, wow, no falla. Yo digo, wow, le iba a decir ayer al cliente, wow, qué vecinos tienes. Pero no falla el olor a marihuana a toda hora, a todo momento. Los mundanos solamente quieren andar en esos caminos. Los mundanos, hermano, ellos, si por ellos fuera, estuvieran en fiesta todo el tiempo. Pero como hijos de Dios, la Biblia nos enseña que si nosotros andamos en esos caminos, nosotros vamos a terminar como ellos. Y va a afectar nuestras finanzas, y va a afectar nuestra familia, va a afectar nuestro matrimonio, va a afectar nuestros hijos. No es de sabios ni aún ni una decisión inteligente que nosotros convivamos con ellos y caigamos en sus vicios. Los vicios nos vuelven esclavos y son usados por Satanás para destruirnos poco a poco en nuestras vidas. Muchas veces pueden parecer algo inofensivo o atractivo, pero al final siempre darán un dolor de cabeza para nuestras vidas. En el libro de Proverbios 23, 31, 32 dice, no mires el vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa, se entra suavemente. Dice la Biblia, nos aconseja que nosotros no codiciemos el vicio, que no codiciemos. El vicio nos lleva y nos incita a ir por el mal camino. Cuando estábamos en el mundo, me acuerdo que nosotros, los amigos que tenía en la secundaria, todas las semanas planeábamos nosotros hacer fiesta y comprábamos cajas de vino, y era algo que presumíamos y que nos sentíamos orgullosos en tener con los amigos de la secundaria. Y cuando nosotros ya no teníamos vino, hermano, era algo catastrófico. Esto nos lleva a la ruina, nos lleva a hacer malas decisiones, a actuar locamente. Y me acuerdo que cuando ya no teníamos refresco para combinarlo, lo utilizamos el agua. Y hasta ese grado llegamos nosotros a hacer esas cosas. Usted dirá, pastor, ¿por qué está predicando esto si nosotros somos más santos que usted? Para permanecer en el buen camino, hermanos. Para analizar nuestras vidas. Probablemente usted no está practicando todas estas cosas, pero estamos viviendo en unos tiempos en que cualquier momento puede venir Cristo. Y si andamos en mal camino, nos podemos quedar. Para enderezar probablemente nuestros caminos, debemos de apartarnos del adulterio y de la fornicación. Proverbios 2:16 dice la Biblia, serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras. En muchos versículos del libro de Proverbios se nos dice que tenemos que alejarnos de la mujer ajena o de la mujer extraña. En muchos versículos nos habla. También se nos dice que cualquiera que se enreda con la mujer ajena o la mujer extraña, cualquiera que se enreda con ella no es sabio, es un insensato.
Y en el caso de las hermanas, no es una mujer sabia la que se enreda con un hombre ajeno o el hombre extraño. Porque hoy debemos de predicar más. Porque hoy se ven de la misma forma. Antes se escuchaba el hombre y al hombre y al hombre. Me acuerdo cuando me salvé, nos predicaba el pastor. Ustedes los hombres son unos machos perversos, pero ahora igual. La mujer deja a su marido. La mujer engaña al marido. La mujer igual, como el hombre. ¿No? Nada más ven a una persona así cuadrada, así como yo, hermanos, y dicen, ven una persona así y empiezan a lujuriar y empiezan a decir, me quedo con el de cincuentón y no sé qué. Eso es lo que se escucha hoy en día, ¿verdad? Nos reímos todos porque es verdad. Es lo mismo ahora, tanto los hombres como las mujeres. Hasta presidentas quieren ser hoy en día las mujeres. Quieren llevar los pantalones en la casa, porque ya no hay hombres. O no habrá hombres. Hay hombres, pero hay hombres y mujeres que quieran seguir el camino que Dios nos manda a seguir. Ese es el verdadero hombre, la verdadera mujer que se mantenga en el camino correcto que Dios manda. Las relaciones pecaminosas de adulterio o de fornicación siempre son un engaño de Satanás para destruir nuestro matrimonio. Siempre van a ser un engaño. Cuando estás casado, las relaciones pecaminosas de adulterio o de fornicación siempre van a ser un engaño para destruir tu matrimonio, para destruir tu relación con Dios, para destruir tu relación con tu matrimonio. Porque si eres casado, ya tienes esposa, ya tienes esposo. Las otras relaciones no sirven para nada porque llevan a un mal camino. Son pecaminosas que van a destruir nuestra vida, nuestra familia, van a herir nuestro corazón, van a dividir nuestra familia. Una decisión muy inteligente es decir no a las relaciones de adulterio, de fornicación. Y concluyendo, estamos viviendo ya en el 9º mes del año, hermanos. Y hasta aquí el Señor nos ha ayudado. ¿Cuántos pueden decir amén? Hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Algunos se han alejado de Dios porque han seguido el mal camino. Pero los que estamos aquí, gloria a Cristo, es porque hemos decidido seguir el camino de Dios. Decisiones inteligentes, decisiones que son guiadas por el Espíritu Santo de Dios, por el Espíritu de Dios. Yo no sé si tú has visto una predicación de Billy Graham, hermano. Te recomiendo que veas una de Billy Graham. Y tú vas a escuchar una predicación con el poder del Espíritu Santo. Vas a escuchar predicación donde tú dices, te arrepientes porque te arrepientes, hermano. Pero hoy en día no escuchas predicaciones de adulterio, de fornicación, de permanecer en el buen camino. Por eso les digo, ¿por qué estás predicando esto? Porque necesitamos permanecer en el buen camino. ¿Cuántos pueden decir amén? Permanecer en el Señor, permanecer en Cristo y decir, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Yo no sé acerca de ti, pero ha habido momentos, hermano, que vamos por el buen camino, pero de repente hay caminos que parecen que sí, y te quieres desviar, y quieres ir para allá, y quieres ir para acá, y dices, no, ese es el camino, ese es el camino que yo debo de seguir, aunque parezca muy bonito y todo lo demás, pero no es el camino que Dios quiere para tu vida, porque vas a terminar sufriendo las consecuencias de ese pecado que probablemente quieres cometer en tu vida. Por eso debemos nosotros de aconsejar, como dice el sabio en el libro de Proverbios, y como el apóstol Pablo,
aconsejaba permanecer en el buen camino. Te aconsejo a que tú sigas luchando y permanezcas en las cosas de Dios, permanezcas en Cristo Jesús, luches por tu salvación y permanezcas en el Señor, y no apartarte ni a la derecha ni a la izquierda, sino seguir luchando, porque es muy fácil desviarnos y contaminarnos con tantas cosas que hoy en día podemos ver en el mundo. Vamos a inclinar nuestro rostro, hermanos, vamos a cerrar nuestros ojos, todo ojo cerrado, todo rostro inclinado en reverencia a Dios. Hoy hablamos de un tema de apartarnos del mal. Yo creo que el Espíritu de Dios, yo creo que Dios nos amonesta a que como iglesia debemos de permanecer en el Señor, en el camino de Dios, en el camino de nuestro Padre, para agradarle a Dios, para agradarle a Cristo. Probablemente estás aquí, no eres salvo, probablemente estás viviendo en pecado y te quieres arrepentir, quieres arrepentirte de tu pecado, quieres tú probablemente venir a Dios, reconciliarte con Cristo, probablemente andas en malos caminos y quieres enderezar esos caminos, permanecer en Cristo, reconciliarte con Dios. Levanta tu mano, quiero orar por ti. El Señor te va a perdonar, te va a sanar, te va a ayudar, te va a dar fuerzas para que tú permanezcas en Cristo, permanezcas firme en el Señor. Dios te ama y quiere salvarte, quiere que tú llegues a la meta final, quiere que permanezcas en el Señor, porque sí puedes hacerlo, sí puedes agradar a Dios, sí puedes luchar y permanecer en el Señor. Estás aquí, no estás salvo, no estás bien con Dios, te gustaría darle tu vida a Cristo, levanta tu mano. Es un resbalado probablemente. Dios te ama. Hay esperanza en el Señor Jesucristo, hay esperanza en Cristo. Él es nuestra esperanza, Él es nuestra salvación. Que fuese nuestras vidas sin Jesús. Aquella película del peregrino se enfrentó tantas cosas, se enfrentó tanta desilusión, se enfrentó tanta tentación en el camino. Llevaba una carga en su espalda, se enfrentó tantos caminos, tantos temores, se desviaba del camino que él supuestamente tenía que ir. Pero gracias a Dios por el Espíritu de Dios, gracias a Dios por sabiduría, gracias a Dios por inteligencia, gracias a Dios por la palabra de Dios, que constantemente lo estaban llevando al camino que debía de ir. A veces terminaba en un lugar donde no debía de ir y se encontraba con las palabras de sabiduría y le ayudaban y le decían: ¿qué estás haciendo aquí? No seas insensato, vuélvete al camino. No, pero es que me fui porque me aconsejó esta persona y esto. Y dice: no, ya habíamos quedado que el camino que te va a llevar a la ciudad celestial es el recto. Y se volvía una y otra vez, se desviaba. Así es el camino, así es la vida a veces del cristiano. Y a veces nos apartamos nosotros del camino recto de Dios y terminamos como los demás, terminamos en otro lugar. Pero gracias a Dios, el Señor y su Espíritu constantemente nos están alertando y nos están ayudando. Gracias a Dios por su palabra, gracias al Señor, que el Señor nos dice: hey, ese no es el camino es el recto, el que lleva la vida eterna. Sigue adelante, sigue luchando, sigue adelante, arrepiéntete y sacúdete, sigue adelante, métete con Dios, reconcíliate con Dios. Y eso es lo que el Señor nos anima a hacer, aleluya, como iglesia. Oh, gracias, hermano mío. Amén. Te voy a invitar, amén, a que vengas al altar. Te voy a invitar a que te voltees ahí en tu silla y ores al Señor. Y dile al Señor si hay algo que te está desviando, que el Señor te ayude a que tú permanezcas en Cristo. No sé cuál es tu lucha, no sé cuál es la situación en la cual estás viviendo, pero tú habla con el Señor mientras cantamos un canto de adoración. Aleluya, en esta tarde. Pero antes de eso quiero orar.
orar para todos aquellos que nos ven en YouTube, para que se pongan a cuentas con Dios. Repitan estas palabras: dice: Señor Jesús, te quiero pedir perdón, porque yo, Dios, he pecado en contra de ti, me he desviado, me he contagiado de otras amistades y sus perversidades. Me arrepiento de mi pecado. Y Dios, ayúdame a seguir en el buen camino, en el correcto camino, en el camino recto que lleva a salvación. Te entrego mi vida, te entrego mi corazón y mi alma, y te acepto como mi Dios y mi Salvador. Te doy gracias porque moriste por mí y pagaste un precio por mí. Gracias por hablarme a mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Ahí donde estás en tu silla o aquí en el altar, te voy a invitar a que tú vengas y ores con el Señor por un momento más, hermano. Vamos a hacerlo, vamos a hablar con Dios. Vamos a decirle al Señor que nos ayude, que nos dé fuerzas, que nos perdone, que enderece nuestros caminos mientras cantamos un canto de oración. Dentro de mí, en mi corazón, hay un jardín que Dios plantó, donde pasea mi bendito Señor, donde me encuentro con mi Salvador. Ríos de agua viva Él ha hecho en mí correr, y una fuente eterna inundando todo mi ser. Quiero cuidar este jardín, que sea una casa para ti, y diariamente pueda en él tu voz oír. Quiero cuidar este jardín, que sea digno para ti, y fruto bueno de mí puedas recibir. Dentro de mí, en mi corazón, hay un jardín que Dios plantó, donde pasea mi bendito Señor, donde me encuentro con mi Salvador. Ríos de agua viva Él ha hecho en mí correr, y una fuente eterna inundando todo mi ser. Quiero cuidar este jardín, que sea una casa para ti, y diariamente pueda en él tu voz oír. Quiero cuidar este jardín, que sea digno para ti, y fruto bueno de mí puedas recibir. ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso al Señor, hermanos? Padre, te alabamos, oh Señor. Tú eres digno, mi Jesús, aleluya. Te bendecimos, oh Jesús, a ti la gloria y la honra. La más santo, aleluya, mi Dios, glorioso. Señor Jesús, aleluya. Amén, gloria a Cristo Jesús, aleluya. Debemos de ser cristianos, hermanos y hermanas de oración, que estemos intercediendo por
nuestros hijos, por nuestros hermanos. Hermanos, amén, que podamos ayunar, que podamos orar, que podamos nosotros dirigir y aconsejar a otros que se desvían de la palabra, que se desvían del camino. Debemos nosotros de contender por ello. Debemos nosotros de vivir en santidad y vivir rectamente, vivir como Dios nos manda. Debemos nosotros, aleluya, ser esas personas, amén, que la palabra de Dios nos dice que nosotros seamos, que podamos ser esa luz verdadera para alumbrar a esta generación que se está desviando cada vez más y más, que es un espíritu de rebeldía, es una generación que escucha hoy en día y ve mucho de lo que es la desobediencia, y no hay reverencia a líderes, a personas, a padres de familia. Y debemos nosotros no perder eso como iglesia, sino que podamos nosotros aconsejar y poder predicar y hablar y dar un buen ejemplo. Amén. Porque si no, podemos nosotros desviarnos y terminar como el mundo, y es lo que no queremos. Queremos ser una iglesia que alumbre, aleluya, que alumbre y que pueda aconsejar a los demás, que pueda ser diferente, una iglesia que vea el pecador y puedan arrepentirse de sus pecados y del mal camino. Hablamos acerca de mantenernos en el camino de Dios y apartarnos del mal camino en esta tarde. Vamos a ponernos de pie, hermanos, vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos ayude a mantenernos en el buen camino. Gracias por estar aquí, hermanos. Dios bendiga sus vidas, sigan luchando, sigan aconsejando, sigan haciendo la obra de evangelista. Amén. Necesitamos seguir alcanzando almas, necesitamos seguir predicando el evangelio, necesitamos seguir alumbrando, necesitamos seguir adelante. Amén, que Cristo viene pronto, aleluya, por su iglesia. Amén, por su iglesia. Padre, te damos gracias en esta tarde, Dios, por este momento. Gracias por la convicción de tu Espíritu Santo, Señor bendito. Gracias, Señor, por habernos dejado tu Espíritu para guiarnos como iglesia. Señor, sabemos que no estamos solos, Padre. Sabemos que tú todavía nos hablas, mi Dios, a nuestro corazón. Sabemos que nos convictas, Padre Santo, para poder librarnos del mal camino y seguir por el camino recto que lleva a la vida eterna. Padre, tú eres el camino, la vida y la verdad, y a ti te aceptamos, a ti, Señor, te seguimos, Padre Santo. Te pedimos que perdones nuestros pecados y nos libres de toda maldad, Señor, y podamos ser una iglesia que alumbre, Dios, y seguir tu camino, Dios. En el nombre de Jesús te pido, Padre, por mis hermanos, que los bendigas. Bendice a tu iglesia, Padre. Ayúdanos, Señor, a alumbrar y a permanecer, a seguir adelante, Señor, y no darnos por vencido, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, te damos toda la gloria y toda la honra a ti, Padre. Amén y amén. Hermanos, Dios me los bendiga. Gracias por estar aquí.